Hola a todos y bienvenidos una vez más a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en un capítulo fascinante y profundo en Hebreos. Capítulo 9 es un texto que nos ayuda a entender la transición del antiguo pacto al nuevo y el significado del sacrificio de Cristo de una manera increíblemente clara. Así que, prepárense para un viaje que nos llevará desde el tabernáculo terrenal hasta el mismo cielo. Para empezar, el capítulo nos describe el antiguo santuario, el tabernáculo que los israelitas usaban para adorar a Dios. Imaginen una tienda especial, dividida en dos partes. La primera, llamada el lugar santo, contenía objetos sagrados en el candelabro que siempre iluminaba, y la mesa con los panes consagrados, panes que representaban la provisión constante de Dios para su pueblo. Era un lugar de actividad continua donde los sacerdotes entraban regularmente para llevar a cabo sus deberes de culto. Pero detrás de un velo, de una cortina gruesa, estaba la segunda parte, el lugar santísimo. Este era el espacio más sagrado de todos. Dentro había un altar de oro para el incienso y la famosísima Arca de la Alianza. El arca era una caja de madera cubierta completamente de oro y guardaba tesoros de la historia de Israel, una jarra de oro con el maná, el pan que Dios les envió del cielo en el desierto, el bastón de Aarón que milagrosamente retoñó, símbolo de su sacerdocio elegido por Dios, y por supuesto, las tablas de piedra con los 10 mandamientos, el corazón de la alianza. Encima del arca dos figuraos, giseris aladus, querubines de oro, cubrían la tapa con sus alas. Este lugar, conocido como el propiciatorio, representaba el trono mismo de Dios en la tierra, su presencia entre su pueblo. Era un espacio de un respeto y una reverencia absoluto. Ahora, aquí viene un detalle crucial. Mientras que los sacerdotes comunes podían entrar y salir del lugar santo, al lugar santísimo solo podía entrar una persona, el sumo sacerdote, y no podía hacerlo cuando quisiera, solo una vez al año, en el día de la expiación. Y cuando entraba, no lo hacía con las manos vacías. Tenía que llevar sangre de animales sacrificados, una ofrenda por sus propios pecados y por los pecados que el pueblo había cometido sin darse cuenta. ¿Qué nos enseña todo esto? El autor de Hebreos explica que el Espíritu Santo nos estaba mostrando algo muy importante con esta configuración. Mientras ese sistema del tabernáculo existiera, el camino directo al santuario celestial, a la presencia misma de Dios, no estaba completamente abierto para todos. Todas estas ceremonias, los sacrificios de animales, las ofrendas, eran símbolos, eran una sombra de lo que estaba por venir. Eran valiosas, sí, pero tenían un límite. No podían limpiar la conciencia de una persona de manera perfecta y definitiva. Eran reglas externas, enfocadas en la purificación ceremonial, en cosas como alimentos, bebidas y rituales de lavado. Tenían su propósito y su validez, pero solo hasta que llegara el tiempo que Dios había fijado para cambiar las cosas de una vez por todas. Y ese tiempo llegó. El capítulo cambia de tono y nos presenta la realidad gloriosa. Pero Cristo ya vino. Él no es un sumo sacerdote del sistema antiguo, sino el sumo sacerdote de los bienes definitivos, de la realidad celestial, que el tabernáculo solo representaba. El santuario donde Cristo ministra no es una tienda hecha por manos humanas, no es parte de esta creación terrenal. Es un santuario superior,
perfecto, el cielo mismo. Y cuando Cristo entró en ese santuario, no lo hizo llevando sangre de chivos o de becerros. Él entró llevando su propia sangre. Piensen en la diferencia tan radical. Los sumos sacerdotes tenían que repetir el sacrificio año tras año, porque la sangre de animales nunca podía quitar el pecado de forma permanente. Pero Cristo entró una sola vez, y su único sacrificio fue suficiente para siempre. Con ese único acto, Él obtuvo para nosotros una liberación eterna. El autor hace una comparación lógica muy poderosa. Si la sangre de toros y chivos, o incluso las cenizas de una becerra rociadas sobre una persona, podían purificarla ceremonialmente por fuera, ¿cuánto más poder tendrá la sangre de Cristo? La suya no es una sangre común. Él se ofreció a sí mismo a Dios, impulsado por el Espíritu Eterno, como un sacrificio perfecto, sin mancha ni defecto. Por eso, su sangre no solo nos limpia por fuera, va mucho más profundo. Limpia nuestra conciencia de las obras que nos llevan a la muerte espiritual. Nos libera de la culpa y del poder del pecado, para que podamos por fin servir al Dios viviente con libertad y alegría. Gracias a este sacrificio perfecto, Jesucristo se convierte en el mediador de una nueva alianza, un nuevo pacto entre Dios y la humanidad. Su muerte nos libera de los pecados cometidos, incluso bajo la primera alianza, porque su sacrificio tiene un poder retroactivo y eterno. Y esto hace posible que todos los que son llamados por Dios puedan recibir la herencia eterna que Él ha prometido. El capítulo luego usa una analogía legal que todos podemos entender, a la de un testamento. Un testamento solo entra en vigor cuando se comprueba la muerte de la persona que lo hizo. Mientras la persona vive, el testamento es solo una promesa, pero una vez que muere, sus herederos pueden recibir lo que les fue dejado. De la misma manera, la muerte de Cristo puso en marcha la nueva alianza, permitiéndonos recibir la herencia de la vida eterna. Incluso la primera alianza, nos recuerda el autor, fue inaugurada con sangre. Después de que Moisés leyó la ley al pueblo, tomó la sangre de los sacrificios, la mezcló con agua y la roció sobre el libro de la ley y sobre todo el pueblo, diciendo: «Esta es la sangre que confirma la alianza que Dios ha hecho con ustedes». La sangre era la señal del pacto. De hecho, según la ley, casi todo se purificaba con sangre, porque el principio fundamental es que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Así que, si las copias terrenales, como el tabernáculo y sus objetos, necesitaban ser purificadas con la sangre de animales, es lógico que las realidades celestiales necesitaran un sacrificio mucho mejor, mucho más valioso. Y es aquí donde todo culmina. Cristo no entró en un santuario hecho por hombres, que era solo una figura del verdadero. Él entró en el cielo mismo, donde ahora está en la presencia de Dios, intercediendo a nuestro favor, a diferencia del sumo sacerdote terrenal, que tenía que entrar cada año para ofrecer una y otra vez sangre que no era suya. Cristo no necesita ofrecerse múltiples veces. Si así fuera, habría tenido que sufrir y morir una y otra vez desde la creación del mundo. Pero no. La Biblia es clara ahora, en el final de los tiempos, en el momento culminante de la historia. Cristo apareció una sola vez y para siempre, y se ofreció a sí mismo en un único sacrificio
para quitar el pecado del mundo. El capítulo concluye con una verdad universal y solemne, así como está establecido que cada persona muera una sola vez y después enfrente el juicio. Así también Cristo fue ofrecido en sacrificio una sola vez para quitar los pecados de muchos. Su obra está completa y ahora lo esperamos. La próxima vez que aparezca, no vendrá para lidiar con el pecado, porque eso ya lo hizo en la cruz. Aparecerá por segunda vez para traer la salvación completa y definitiva a todos los que lo esperamos con fe. ¡Qué capítulo tan poderoso! Nos muestra cómo todo el Antiguo Testamento apuntaba a Jesús. Los rituales, los sacrificios, el tabernáculo, todo era una sombra que anunciaba la llegada de la realidad perfecta en Cristo y su sacrificio redentor. Por él tenemos acceso directo a Dios, una conciencia limpia y la promesa de una herencia eterna. Gracias por acompañarme en este estudio profundo. Espero que les haya animado y fortalecido en su fe. Si este mensaje te ha tocado, no olvides darle like, compartirlo con alguien que necesite escucharlo y suscribirte para más contenido como este. Nos vemos en el próximo video.